días a todas. Lo primero que quería agradecer es la posibilidad y la oportunidad de poder compartir este espacio con vosotras, haberlo empezado esta mañana de esta forma tan bonita, respirando juntas. Quiero agradecer mucho la presentación de Pepa, que como persona cercana que es, siempre se exagera un poco y crea unas expectativas que luego hay que cubrir, ¿no? Pero bueno, intentaremos, lo que yo querría es compartir con vosotras pues muchas preocupaciones que yo tengo, también alguna pequeñita casi certeza que tengo, y a partir de ahí intentar poder construir juntas, compartir en este camino. Sí, que se suena mejor. ¿Así? ¿Mejor? Sí, ¿Mejor? Sí. Bueno, pues en este camino que compartimos todas, ¿no? Yo la intervención que voy a hacer, la voy a hacer desde una perspectiva ecofeminista, que es la que venimos trabajando. Y tal y como decía Pepa, yo voy a ser bastante provocadora en algunos momentos porque me parece que los tiempos que vivimos lo requieren. Requieren un planteamiento político audaz, un planteamiento político valiente, que desde mi punto de vista no se está dando en la mayor parte, digamos, del conjunto, hablo ahora mismo del Estado español, y que sin embargo es urgente poder, digamos, iniciar estos debates y estas reflexiones para poder afrontar pues esta gran crisis que estamos viviendo, ¿no? Quiero empezar planteando que estamos viviendo un momento en el que podría decirse que la economía, la política y la cultura hegemónicas le han declarado la guerra a la vida. Es decir, estamos viviendo un momento en el que básicamente nuestro modelo económico, también la política que lo sostiene y algunas representaciones culturales, porque el capitalismo no es solamente un sistema de producción de bienes y servicios, sino que este capitalismo heteropatriarcal fabrica personas, es decir, genera un tipo de antropología, nos hace mirar el mundo de una determinada manera y esa mirada puede ser una mirada también que confronta directamente con la posibilidad de sostener la vida y no cualquier tipo de vida, sino vidas que merezcan la pena vivirse, ¿no? En este marco de guerra contra la vida tenemos que empezar preguntándonos, y por lo que yo seguí ayer en las redes de la intervención de Ivonne, creo que ayer lo abordasteis bien, preguntándonos de qué depende la vida humana y el conjunto de la vida. ¿Qué es lo que hace que cualquiera de las personas que estamos aquí podamos decir que estamos vivas y podamos albergar esperanzas de mantener esa vida? Y tenemos que reconocernos inmediatamente como seres profundamente codependientes. Somos naturaleza. Vivimos, las mujeres y los hombres, insertas en un medio natural del cual obtenemos absolutamente todo lo que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Toda nuestra vida es completamente dependiente y transcurre inserta, digamos, en una naturaleza que nos acoge y de la que formamos parte. Nada de lo que necesitamos es ajeno a ese medio natural que tiene una característica básica, que es la de tener límites físicos. Nuestro planeta Tierra tiene límites en aquello que llamamos no renovable desde una perspectiva muy antropocéntrica, y llamamos no renovable, por ejemplo, a los minerales de la corteza terrestre, a las energías fósiles, que tienen la característica de existir en una cantidad predeterminada y por tanto ser susceptibles de ser usados simplemente hasta que se agotan o hasta que la extracción de esos minerales no resulta rentable ni energética ni económicamente. Pero también aquello que llamamos renovable, como puede ser el agua, como es el oxígeno en la atmósfera, o como son los ciclos que permiten que se mantenga el clima que hace que podamos existir nosotros y las otras especies que son nuestros compañeros de aventura planetaria, digamos que eso que llamamos renovable también tiene límites. Y los límites vienen dados por las velocidades de renovación. Digamos que cuando extraemos agua del cauce de un río a una velocidad mayor de la tasa de regeneración del ciclo del agua, aunque el agua sea un bien renovable, también podemos llegar a tener un agotamiento de ese recurso cuando el uso, la extracción, supera, digamos, la tasa de regeneración, ¿no? Y también tenemos una tercera fuente de límites, que es lo que llamamos sumideros del planeta, que son básicamente esos procesos también biogeoquímicos que degradan todos los residuos que se generan fruto de la actividad humana y no humana. Bueno, pues del mismo modo que una alcantarilla deja de tragar cuando la tromba de agua es excesiva, esos sumideros del planeta, esos procesos químicos de degradación, dejan de funcionar cuando el flujo de residuos es excesivo. Y lo que sucede es que entonces todos esos residuos quedan acumulados en el agua, en el aire, en la atmósfera,
generando lo que llamamos problemas de contaminación que, por cierto, afectan en mayor medida a las mujeres que a los hombres, por un dato simplemente físico, y es que el cuerpo de las mujeres tiene una mayor composición en tejido graso que funciona como bioacumulador en el caso de metales pesados o contaminantes que alteran hormonas. Cierro el paréntesis, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que nuestro planeta tiene límites físicos, y sobre algo que tiene límites físicos, nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer de forma ilimitada. Ni un bosque de robles, ni un arrecife de coral, ni el tamaño de una ciudad, ni por supuesto el conjunto del sistema económico capitalista, se pueden plantear crecer de forma ilimitada, mientras para crecer necesiten extraer cantidades exponenciales y cada vez mayores de recursos de la corteza terrestre, necesiten forzar la propia dinámica de los procesos naturales o se generen residuos de forma cada vez mayor y más creciente, ¿no? Ahí nos vamos a encontrar una primera tensión que existe entre un modelo económico que necesita crecer y expandirse para sostenerse y, sin embargo, un sustento físico que tiene límites, ¿no? Y que además se autoorganiza y tiene su propio funcionamiento. Luego lo retomaremos. Pero no solamente somos seres humanos dependientes de la naturaleza e insertos en ella, sino que además, uno a uno, los seres humanos son inviables. Es decir, la vida de un ser humano en solitario es inviable. Para poder existir, necesitamos hacerlo en el marco de una comunidad, de una sociedad que nos acoge y que de alguna manera garantiza el mantenimiento de esas condiciones de vida a lo largo de toda nuestra vida. Desde que nacemos hasta que morimos, nuestra vida, sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, es también dependiente de la cantidad de trabajo, del tiempo, de la energía que otras personas ponen para ocuparse de otro rasgo inherente a la vida, que es la de ser absolutamente vulnerable y finita. Una a una, las personas somos vulnerables, somos contingentes, tenemos vidas finitas, vivimos insertas en cuerpos que nacen, que envejecen, que enferman y que terminan muriendo, ¿no? Es obvio que la vida de una criatura recién nacida no se puede sostener si nadie la atiende y la cuida durante sus primeros años de vida, y me refiero a una atención y a un cuidado que por supuesto que es intangible, que es afectivo, que son energías que se derivan del amor y del cariño. Me refiero a que una criatura, hasta para amarse a sí misma, hasta para que cualquiera de nosotras nos respetemos y nos amemos a nosotras mismas, tenemos que hacerlo a través del reflejo en una comunidad que nos acoge, nos nombra, nos reconoce y nos da valor. Pero es también una parte tremendamente material, una parte material que consiste en asear, limpiar, mover, acostar, levantar, alimentar. Una vida de una criatura no es viable si no recibe todas esas atenciones. El planteamiento vuelve a ser el mismo en el momento de la vejez. Vivimos muchas veces estos países enriquecidos, decimos, nos enorgullece tener altas esperanzas de vida, y las altas esperanzas de vida suponen que hay muchas personas que pasan muchos años al final de su vida en unas condiciones de especial vulnerabilidad. Muchas personas viejitas no se pueden ni levantar, ni acostar, ni salir a la calle, ni alimentarse, ni asearse por ellas mismas, y vuelve a ser necesario personas, normalmente de otras generaciones, que dediquen una intensa cantidad de tiempo al cuidado y al sostenimiento de los cuerpos vulnerables. Pensemos en la enfermedad, los momentos de enfermedad donde necesitamos también otras personas alrededor para ayudarnos a sostener cotidianamente la vida más física incluso, ¿no? Pensemos en las personas con diversidad funcional, cuya posibilidad de vivir vidas, no cualquier tipo de vidas, sino vidas que merezcan la pena vivirse, pasa también por ese acompañamiento a lo largo de toda la vida. En definitiva, los seres humanos, a lo largo de toda nuestra existencia, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, necesitamos que otras personas alrededor dediquen esos tiempos a cuidar ese cuerpo en el que vivimos encarnadas y encarnados, ¿no? Pues bien, lo que sucede es que a lo largo de prácticamente toda la historia y en casi todos los lugares, quienes mayoritariamente nos hemos ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables y finitos, hemos sido mujeres. Y hemos sido mujeres desde nuestra perspectiva, no porque estemos mejor dotadas genéticamente para hacerlo. Estamos mejor dotadas genéticamente para gestar y parir, es un universal insoslayable. Pero desde que una criatura nace hasta que morimos, digamos que hombres
mujeres, comunidades, instituciones, sociedades, tienen las capacidades, las potencialidades y, diría yo, las obligaciones de cuidar corresponsablemente de los cuerpos vulnerables. Porque si nadie puede vivir sin ser cuidado, parece que hay una reciprocidad básica en aportar, digamos, al cuidado que sostiene nuestra propia especie en este planeta que tiene límites físicos. Con esto lo que quiero decir es que cada vida humana, por el hecho de haber nacido, no se transforma en una certeza de forma automática. Cada vida humana cuando nace es una posibilidad. Y que esa vida posible se transforme en una vida cierta pasa porque se desarrolle en un contexto que interactúa con la naturaleza para obtener todo lo que necesitamos para mantener la vida y que además en ese entorno se garantice un marco de relaciones que son intangibles pero también tremendamente materiales que pueda posibilitar el sostenimiento y la vida, el cuidado de esos cuerpos. Esto quiere decir que cuando hablamos de la sostenibilidad, en realidad estamos hablando de la sostenibilidad de la vida, en este caso de la humana. Digamos que la vida humana no se sostiene sola, hay que sostenerla deliberada y explícitamente. Por eso yo, que mi ámbito de activismo fundamental es el ecologismo, cuando muchas veces nos encontramos con compañeros que dicen hay que sostener el planeta, les recordamos que no, que el planeta se sostiene solito, a partir de sus propias dinámicas, que lo que nos tenemos que preocupar es de sostener la vida humana y la vida de otras especies en este planeta, que en este momento especialmente está en una situación de profundo cambio, en una crisis que amenaza con cambiar las condiciones biogeofísicas que han sido tan favorables para que la especie humana se haya podido extender y se haya podido desarrollar, ¿no? ¿Por qué las mujeres básicamente somos las que mayoritariamente cuidamos en todos los lugares? Yo voy a centrar mucho el análisis fundamentalmente en las sociedades occidentales, por el marco en el que estamos y porque de aquí han nacido algunas de las miradas que han anclado las relaciones de las personas con la naturaleza y que han sido impuestas violentamente al resto del mundo. No porque no sepa, obviamente, que en muchos lugares del mundo, incluso algunos cercanos, están plagados de resistencia contra esas miradas hegemónicas. Pero lo cierto es que estamos viviendo ese momento de guerra contra la vida que viene causado, digamos, por una determinada manera de ver el mundo que se ha extendido y que es la que quiero de alguna manera tratar de desgranar, ¿no? Si somos mujeres quienes mayoritariamente cuidamos, quienes sostenemos la vida, y no es porque estemos mejor dotadas genéticamente para hacerlo, es porque esta vida transcurre inserta en unas sociedades que tienen una particular división sexual del trabajo, que son las sociedades patriarcales, que son sociedades que de alguna manera asignan de forma no libre a mayoritariamente mujeres la obligación de cuidar de la vida en un modelo y en un sistema que sin embargo la ataca, y que además consideran que esas tareas, que esas funciones son funciones menos valiosas, subordinadas, que deben de estar escondidas y no deben de ser visibilizadas en el conjunto del sistema social, ¿no? Esos mecanismos no libres de asignación, digamos, de esta división del rol que toca desempeñar a las mujeres dentro de las sociedades de corte heteropatriarcal, vienen marcados por algunos elementos que tienen que ver con nuestro proceso de socialización, donde las mujeres desde que nacemos somos educadas de tal manera que somos capaces de sentir con mayor deber el cuidado de los cuerpos, sobre todo en el modelo familiar que nos rodea, con esos servicios familiares obligatorios que de alguna manera somos obligadas a asumir desde el momento en el que nacemos, y también muchas veces con mecanismos de culpa y de castigo, es decir, los estereotipos de la mala mujer, la mala hija, la mala madre, que de alguna manera castigan y castigan de formas muy terribles, digamos, a las mujeres que se salen y no asumen los roles que se supone que tendrían que asumir, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, todo el proceso de educación en lo que hemos llamado el amor romántico, ¿no? Esa idea de que las mujeres estamos de alguna manera impregnadas por una especie de esencia que nos ha bajado de no se sabe dónde, que se apodera de nosotras y que de alguna manera nos hace desear con mucha fuerza de dedicarnos a construir la vida de los demás renunciando a nuestros propios proyectos, ¿no? Esa idea de amor vinculado al sacrificio de nuestras propias vidas, nuestros propios sueños, nuestros propios proyectos, para que otras personas puedan construir los suyos. Y el miedo. Tenemos aquí delante los nombres de personas
que han sido asesinadas en los lugares, en los espacios donde supuestamente estamos más seguras, que son muchas veces nuestras propias casas. Las violencias machistas, que se expresan a veces en los asesinatos como último mal, digamos, son la punta del iceberg, digamos, de todo un sistema de dominio, todo un sistema de maltrato, que por ser de dominio y de maltrato es radicalmente violento, ¿no? Y que afecta, digamos, a mujeres en muchísimos lugares y que, como luego veremos, también es un sistema de violencia y de dominio que se extiende a otros ámbitos, el ámbito de las otras especies, el ámbito también de muchos hombres, el ámbito de los sujetos colonizados, el ámbito de los territorios sometidos, en un proceso que cada vez se hace más violento, sobre todo cuanto más vamos tocando con los límites físicos del planeta y digamos que menos gente cabe en ese proyecto material que es absolutamente desigual y que privilegia a algunas personas dejando en los márgenes de la vida a muchas otras e insisto también a nuestros compañeros de aventura planetaria que son muchas otras especies con las que habitamos, digamos, este maravilloso planeta, este maravilloso mundo, conformando esa red inmensa que llamamos biodiversidad, ¿no? Bueno, pues cuando pensamos que estamos viviendo un momento de declaración de guerra contra la vida, merece la pena invertir, aunque solamente sean unos momentos, en lo que yo ya aviso que solemos llamar que es hacer un ejercicio de amargura. Porque mirar la realidad de nuestro planeta, mirar la realidad material de nuestra vida en este momento es hacer un ejercicio amargo. Un ejercicio amargo que es obligatorio hacer para poder ser capaces de construir vías de salida que sean eficaces y que apunten a las raíces estructurales de la crisis. Suele decir un muy buen amigo, Jorge Rietzmann, que es imposible salir de un pozo si previamente no somos conscientes de que nos encontramos en él. Y lo que sucede es que a veces, por no mirar, por no diagnosticar, por no atrevernos a nombrar las cosas que nos están, digamos de alguna manera, llevando por delante, lo que sucede es que terminamos, incluso personas y colectivos muy bien intencionados, elaborando propuestas que muchas veces o no sirven o a veces incluso agravan los problemas, ¿no? Generando a veces incluso nuevos negocios de los que se siguen lucrando los mismos sectores a costa de teñirlos de verde, de teñirlos de morado o teñirlos un poco de rosita cuando hablamos con las desigualdades, ¿no? Bueno, pues nuestro planeta Tierra se encuentra ante una profundísima crisis. Una crisis que la podemos plasmar, por ejemplo, hablando de la crisis energética. Un organismo muy poco sospechoso de ecologismo radical, como es la Agencia Internacional de la Energía, reconocía que en el año 2006 se había alcanzado lo que se denomina el pico del petróleo convencional. Ese pico del petróleo supone que por cada barril de petróleo que se está extrayendo en un lugar del mundo no se encuentran reservas que lo puedan sustituir. Y esto significa muchísimo en un mundo globalizado que podríamos decir metafóricamente que come petróleo. Digamos que la mayor parte de las sociedades industrializadas se están alimentando a partir de un modelo de agricultura industrial que es energívoro y petrodependiente, en su forma de cultivar, en los traslados que tienen los alimentos, digamos, por los distintos puntos del planeta y en la forma incluso de procesar. Todo nuestro modelo industrial de alimentación es inviable en este momento si no se dispone de grandes cantidades de energía fósil baratas. Esto no quiere decir que en muchos otros lugares del planeta la mayor parte de la población campesina y la mayor parte de las personas no se alimentan de ese modelo industrial, sino que siguen conservando algunas miradas, digamos, de agricultura campesina más de proximidad, que son las que alimentan a la mayor parte de la población del planeta. Pero el sector del poder ha alimentado o ha creado ese modelo de producción de alimentos industrial que se construye con cargo a otros territorios y con cargo a las vidas de otras personas. Pero no solamente es el sistema de alimentación, pensemos en el modelo urbano. Yo vivo en Madrid. Madrid es un mamotreto de ciudad cuyo área de influencia urbana coge varias provincias de alrededor. Todos los días va y viene gente a Madrid a trabajar desde Toledo, desde Cuenca, desde Valladolid, ¿no? Y eso solamente es posible porque existe toda una red de carreteras, una red de trenes de alta velocidad que son absolutamente dependientes también de la energía fósil. Si en Madrid de repente se interrumpiera la entrada de energía, de materiales, de productos manufacturados, de alimentos, en Madrid no durábamos ni 2 días.
Si se interrumpiera la salida de los residuos urbanos simplemente fuera de la ciudad por vía motorizada, nos comería la porquería y los residuos en 2 días, como se pudo ver cuando en el año 2014 las trabajadoras y trabajadores de la limpieza del Ayuntamiento de Madrid hicieron su huelga. Pudimos vivir en nuestras propias carnes lo que pasa cuando no te retiran la basura de casa en 3 días, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que en las grandes ciudades no se produce nada que sirva para estar vivo. Y lo que sucede es que toda la dependencia de la vida urbana es con cargo a recursos que vienen de fuera. Quiero decir con esto que cuando los modelos urbanos, sobre todo de gran ciudad, no disponen de grandísimas cantidades de energía fósil barata, el modelo urbano se torna bastante inviable. Y estamos viviendo un momento en el que los casi 7.500 millones de personas que habitan este planeta, la mitad de ellos viven ya en ciudades, ¿no? Más de la mitad de ellos, es decir, por primera vez en la vida hemos superado, digamos, la mitad de ese 50% de personas que viven en grandes ciudades. Lo que quiero decir con esto es que la crisis del petróleo somete al conjunto de los seres humanos a una terrible tensión, porque si bien es verdad que hay otras fuentes energéticas, no hay ninguna de ellas que tenga la capacidad energética que tiene el petróleo de alta calidad. Digamos que la energía nuclear tiene un importante problema, y es no ya solamente lo que solemos trabajar más desde el movimiento ecologista, me refiero a que se basa también en un combustible finito, en un mineral de la corteza terrestre. Nos dicen los datos de los expertos que si al ritmo de consumo actual encontraríamos el pico del uranio para dentro aproximadamente de unos 50-60 años, y en este momento se está produciendo solo una pequeñísima parte de energía solo eléctrica a partir de la nuclear. Por tanto, no es una solución estructural. Nos quedan las energías limpias y renovables, pero el problema que tienen las energías limpias y renovables es que, siendo capaces de resolver las necesidades humanas globales, no son capaces de hacerlo al ritmo de consumo actual. Quiere decir esto que la humanidad globalmente, quiera o no quiera, va a vivir con menos energía. Y no solamente es el problema de las energías fósiles, sino que nos encontramos también con que se acerca o se ha alcanzado el pico de extracción de muchos minerales de la corteza terrestre. En este momento, poder transitar a un modelo basado en renovables significa construir placas solares, significa construir aerogeneradores que tienen que ser construidos con minerales. Si además se quiere reformar todo el parque de coche para transitar al coche eléctrico, si además se aspira a digitalizar la economía y además se sueña con una cuarta revolución industrial en la que los robots sustituyen a las personas, resulta que todos esos ordenadores, coches y robots hay que fabricarlos con algo, y hay que fabricarlos con minerales. Lo que sucede es que cuando vemos todo lo que se quiere hacer con esos minerales y vemos las reservas que quedan, las cuentas no salen. Lo que sucede y lo que está sucediendo es que determinados sectores de poder están acaparando los recursos que quedan en la tierra, expulsando a las personas que viven en los territorios donde son extraídos, violentándolas, donde hay muchas mujeres que están encabezando las luchas de todos esos lugares, las defensoras de la tierra, que son sistemáticamente violentadas y asesinadas, pero que están construyendo unas de las resistencias más impresionantes que se están dando ahora mismo en este planeta, digamos en el conjunto del mundo, ¿no? Es decir, si no incorporamos esto a nuestras luchas, lo que va sucediendo es que cada vez más gente va quedando expulsada a los márgenes de la vida, ¿no? Podríamos añadir a esta crisis, yo no voy a entretenerme en hablar mucho de ello, toda la cuestión del cambio climático, que es el cambio de reglas del juego que organizan todo lo vivo. Digamos que nuestra especie está adaptada a estas condiciones biogeofísicas. Nuestra especie no ha aparecido como un champiñón en el planeta, sino que es fruto de un proceso de coevolución y estamos adaptadas a estas condiciones. Lo que se está haciendo es cambiar la organización de los ecosistemas en el planeta de forma muy acelerada, de tal modo que puede que evolucionen a una situación en la que ni nuestra vida ni ya la de muchas otras especies que desaparecen velozmente sea tan cómoda y sea tan fácil, ¿no? Por tanto, nos encontramos con que, bueno, pues en el plano material, si añadiéramos el declive de los recursos pesqueros, la contaminación masiva de productos químicos, o sea, en el plano material, nuestro planeta Tierra, o más bien la vida de las personas en el planeta Tierra, se está viendo muy comprometida, ¿no?
y con unos niveles tremendos de desigualdad. Es decir, cuando muchas veces se separa la cuestión de la crisis ecológica de la cuestión de la justicia, se comete, a mi juicio, un tremendo error. Porque en el corazón de toda la crisis económica que se vive desde hace mucho tiempo está también la crisis ecológica. Sabemos, y hemos trabajado desde hace mucho, las enormes desigualdades que ha habido entre el norte global y el sur global, y han sido muchas veces trabajadas más en términos de renta. Pero hay tremendas desigualdades también en la forma de acceder a lo que se necesita de la tierra o a la forma, digamos, en la que la cultura occidental explota, utilizo la palabra adrede, explota esa naturaleza, ¿no? Hay un indicador que solemos manejar en economía ecológica, que es la huella ecológica, que lo muestra de una forma, yo creo que muy lúcida. La huella ecológica expresa en unidades de superficie de tierra, en hectáreas globales, la cantidad de tierra que hace falta para que una persona, un país o una ciudad satisfaga el estilo medio de vida. Bueno, sabemos que si ahora mismo toda la población del planeta viviera como la media de una persona en el Estado español, nos harían falta aproximadamente 3 planetas. Como la media de una persona danesa, 5. Como la media de una persona de Estados Unidos, 6. Como la media de una persona de Kuwait, 12. Y tenemos uno y parcialmente agotado, como estábamos viendo antes. Esto quiere decir que sostener este estilo de vida en los países y dentro de los países, digamos los sectores, porque dentro de nuestros propios países hay tremendos focos de desigualdad y de precariedad, ¿no? Que esos sectores de privilegio, digamos, sostener esos estilos de vida es directamente criminal, ¿no? Y prometer, en lo que se llama a veces cooperación al desarrollo, que otros países y otros lugares van a alcanzar esos niveles, esos estándares de condiciones de vida, es simplemente una estafa. Y esto lo tenemos que poner encima de la mesa, porque cuando estamos viendo ahora mismo la mal llamada crisis de refugiados, estamos viendo una expresión directa de ese problema. Cuando las personas salen, por ejemplo, de Siria, y salen por un conflicto bélico complejísimo, pero que en sus raíces tiene el acaparamiento de recursos energéticos y tiene también la expulsión de las personas de las zonas rurales por pérdida de hábitat debido al agravamiento de las sequías generalizadas a causa del cambio climático, resulta que estas personas salen, algunas de ellas emprenden estos viajes que sabemos en qué condiciones se hacen para intentar llegar a Europa, y cuando llegan a Europa se encuentran las fronteras. Pero esas fronteras que no permiten entrar, sin embargo, se siguen abriendo y cerrando todos los días para que entren los recursos que vienen desde los territorios de Siria. Y esto está pasando con muchos otros lugares. Voy a ser muy provocadora. El capitalismo globalizado en este momento revela su verdad material, que es puramente fascista. Hitler, en su momento, cuando hablaba de la supremacía de la raza aria, justificaba y decía que era tal su supremacía, era tal su mayor valor, que ese mayor valor le legitimaba para invadir otros países y exterminar a las personas que vivían en ellos, porque la raza aria necesitaba un mayor espacio vital. Si ahora mismo sustituimos espacio vital por huella ecológica, nos damos cuenta de que hay una supremacía de sujetos privilegiados que consideran que pueden sostener estilos de vida que superan con mucho los recursos que hay en sus propios territorios, y no pasa nada porque a partir de esa supremacía, digamos, otras vidas queden destruidas, sean violentadas o sean expulsadas. Es decir, en este momento, poder conseguir una mínima justicia global pasa por el decrecimiento de la esfera material de la economía como dato, no como opción. Es decir, la economía va a decrecer, creciendo materialmente sí o sí, y pasa porque en aquellos lugares en los que se vive con mucho más de lo que nos corresponde, directamente bajemos los estándares de vida material. Me estoy refiriendo todo el tiempo a la vida material, obviamente con condiciones de justicia. Con aquellas personas, tienen que rebajar los estándares de vida material, aquellas personas que consumimos mucho más de lo que nos corresponde. Pero no es un problema de 1% y 99%. Por supuesto que hay un 1% ultra rico que tiene que perder, digamos, sus privilegios. Pero dentro de ese 99% que nombrábamos hay profundas desigualdades también. Hay profundas desigualdades y muchas de nosotras tenemos que pensar también en adoptar luchas que vayan a cambiar los modelos productivos, pero también los estilos de consumo.
los estilos de consumo tienen que bajar. Por eso en la huelga feminista había también una huelga de consumo, porque es imposible la sororidad, es imposible la solidaridad internacional si construimos estados de bienestar a costa de los territorios donde viven otras hermanas que están llevando a cabo luchas impresionantes para poder defender sus territorios y las formas de vida, ¿no? Esa crisis que es económica toma también, en este momento, yo creo que es muy importante analizarla, ¿no? Estamos viviendo un momento en el que se dice que en Occidente, en los países occidentales, declina y se produce un declive del estado de bienestar. Tenemos que acordarnos cómo se configuró o a qué se le llamó estado de bienestar en Occidente, que fue ese estado de bienestar que se configuró después de la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera en lo que durante el periodo, esos 30 años que se llamaron los 30 gloriosos, ¿no? ¿En qué consistió o cómo se creó el estado de bienestar en Occidente? Pues fue fruto de un pacto que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, con una Europa arrasada, ¿no? Y se hizo después de la Segunda Guerra Mundial porque había unas características absolutamente que ahora mismo no se dan. Por un lado, había una clase obrera organizada, es decir, que venía, digamos, desde las revoluciones que se habían dado en los países del socialismo real y que había muchísimo miedo que se pudiera extender después de la derrota del fascismo en Europa. Y se produjo lo que se llamó el pacto keynesiano, que consistía en que de alguna manera quienes eran dueños de los medios de producción cedían una parte de sus ganancias, la clase obrera renunciaba a la propiedad de los medios de producción y ese montante de dinero, ese excedente del crecimiento económico era administrado por el Estado, conformando todo un sistema de protección, sanidad pública, educación pública, digamos, servicios públicos que conformaban, por así decir, un marco de protección que de alguna manera sostenía el estado de bienestar. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en este momento, en primer lugar, no tenemos una clase obrera organizada potente. Yo más bien diría que, salvo las muestras de neosindicalismo que han florecido precisamente de la mano de las mujeres, de las trabajadoras domésticas, de las Kellys, tenemos en este momento un sindicalismo, salvando algunos sindicatos, digamos que no es, pero el mayoritario, por decirlo de una forma clara, el de comisiones obreras y el de UGT, es un sindicalismo de la concertación que de alguna manera ha renunciado a una parte importante de los postulados mínimos de la dignidad, digamos, en el trabajo, ¿no? No tenemos esa clase obrera fuerte y organizada. Pero es que además en aquel momento lo que sucedió es que había una gran bonanza mineral. Es decir, el estado de bienestar en Europa y en algunos lugares de Occidente se pudo generar a costa de los recursos naturales que venían de otros lugares. Fue un estado de bienestar que alcanzó a muy poca parte de la población del planeta y que dependió, digamos, de la utilización masiva de esos recursos. Por eso, cuando en los años 70 surge la primera crisis del petróleo y se publica el informe sobre los límites al crecimiento, se produce un verdadero cataclismo. Y en los años 80, viendo que la economía global tiene dificultades para crecer sobre la base de producir cosas reales, nace el neoliberalismo no como una expresión del triunfo del capitalismo, sino más bien como del fracaso en la promesa de producir bienes y servicios que alcanzaran a las mayorías sociales. Ese momento neoliberal lo que hace es empezar a empujar a que la economía crezca, ya no con cargo a la producción de cosas reales porque no hay recursos materiales para extenderlo como se pretendía, sino en torno a la economía financiera. Y ha sido cuando hemos empezado a ver cómo crecían las burbujas de crecimiento económico, pues especulando con materias primas, o lo más cercano que tuvimos aquí, a partir de toda la burbuja del ladrillo, todo el pelotazo urbanístico que sabemos que se pincha en el año 2007-2008 y que ha traído todo lo que ha traído, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que estamos viviendo un momento crucial y en la mayor parte de los análisis que se están haciendo, incluso de la política más emancipadora, no se están encontrando, no se están incorporando las raíces de lo que sostuvo aquel sistema de bienestar. Unos recursos que ya no están y una mano de obra encerrada dentro de los hogares que se ocupaba básicamente de sostener la vida, mientras en la esfera llamada productiva la economía crecía sin tener que ocuparse de esa regeneración, porque el trabajo lo hacían mayoritariamente mujeres. Esto nos lleva a entender que ahora mismo no solamente tenemos una crisis ecológica, sino también una crisis de reproducción social, porque en este momento
las mujeres, sobre todo en algunos lugares más privilegiados, hemos dado un paso que teníamos todo el derecho a dar, que ha sido salir al mundo del empleo remunerado, que es el único, al mundo del empleo, que es el único que te garantiza más o menos derechos plenos al tener derechos económicos que te permitan ejercer los derechos civiles. Bueno, pues ese paso, que se ha dado con cierto éxito ya desde hace tiempo, a pesar de techos de cristal y a pesar de desigualdades, no ha ido acompañado de un paso equitativo de los hombres dentro de los hogares. Y por tanto lo que ha sucedido es que hemos entrado en una dinámica en la que hay más necesidades de tiempo de trabajo de cuidados y menos tiempo para hacerlo. Aparece lo que la sociología feminista ha llamado las dobles y triples jornadas, que son todas estas mujeres hambrientas permanentemente de tiempo, que tienen que atender lo de dentro y tienen que atender como pueden lo de dentro y tienen que atender también lo de fuera. ¿Por qué digo que hacen falta más tiempo de trabajo para cuidar? Pues porque obviamente, tenemos ahora mismo muchísima más población envejecida que hace unas generaciones, que requiere más tiempo de trabajo de cuidados, porque además los modelos precarios, de trabajo, hacen que mucha gente no le pueda poner freno a la persona que la emplea y tener horarios más o menos razonables que permitan atenderlo todo, porque los modelos urbanos han alejado enormemente los lugares donde se dan las diferentes dimensiones de la vida, es decir, hace falta recorrer muchos kilómetros y emplear mucho tiempo en ir de donde vives a tu puesto de trabajo, sobre todo en las ciudades, ¿no? Ir también a donde tienes que cuidar a tu padre y a tu madre, que a lo mejor es en una ciudad diferente o en un municipio distinto o está en un barrio muy alejado. Es decir, hace falta hasta más tiempo para supervisar el tiempo de juego de niñas y niños, porque al transformarse las ciudades en lugares tan hostiles, los niños y las niñas ya no salen a jugar solos a la calle y hace falta personas adultas que supervisen ese tiempo de juego incluso en los parques. Es decir, hace falta más tiempo. Y también porque ha cambiado la pirámide demográfica. Y yo os voy a poner un caso que es el mío, pero que se puede extender a muchísimas personas. Yo vengo de una familia donde somos 5 hermanos y hermanas a ocuparnos de una madre porque mi padre murió cuando éramos pequeños. 5 a atender a una persona. De nosotros 5, solamente 3 hemos tenido un hijo o hija. En mi caso, yo no vivo con el padre de mi hija, su padre tiene pareja y yo tengo pareja. Y mi hija, que la hemos criado en la cultura del cuidado, a la pobre, de ir por la lógica patriarcal, le va a tocar cargar con 4 y algún trozo de algún tío de estos que no tienen hijos. Lo que quiero decir con esto es que mi caso no es un caso aislado. Ha cambiado enormemente esa pirámide demográfica y lo que sucede es que ni siquiera bajo la lógica patriarcal que pretendiera, al estilo de lo que cuenta el cuento de la criada, encerrar a mujeres a cuidar, hay posibilidad de sostener, la vida en los cuerpos vulnerables si no pensamos en un cambio radical de toda esa organización. Bien, es verdad que tampoco las mujeres nos vamos a dejar encerrar en las casas, ¿no? Pero incluso con la lógica patriarcal el modelo no es viable. ¿Cómo se ha intentado resolver, esta precariedad vital que afecta, a la reproducción cotidiana de la vida? Pues por 2 mecanismos fundamentales que algunas de las personas que estáis aquí tenéis bien trabajados, ¿no? En primer lugar, lo que se ha llamado transferencia generacional de cuidados, es decir, todo el tema de las abuelas esclavas, que de repente empiezan a invertir mucho tiempo de trabajo para ayudar con el cuidado de nietos y nietas, y otro mecanismo que es un mecanismo de mercado. Es un mecanismo que hace que aquellas familias que tienen recursos y se lo pueden permitir, contraten a otras, mayoritariamente mujeres, que venden su mano de obra para hacer ese trabajo de cuidados. En los trabajos más precarios, más desprotegidos, generando una especie de lumpenproletariado femenino que se ocupa de sostener cotidianamente la vida a cambio de una explotación verdaderamente brutal. Por eso las trabajadoras domésticas se están organizando de alguna manera en lo que yo llamaría una especie de biosindicalismo, porque es un sindicalismo que no separa, lo productivo de lo reproductivo, sino que es una manera de integrar el conjunto del trabajo en el conjunto de la vida, rompiendo, esa falsa dicotomía que en las culturas capitalistas se ha establecido entre la producción, que solamente es lo que cuenta la esfera mercantil, y la reproducción de la vida, que es otro eso que se hace de forma subordinada para poder sostener la vida, ¿no? Bueno, pues si miramos de dónde vienen una buena parte de las mujeres que hoy se ocupan de forma remunerada y explotada
de sostener el cuidado de los cuerpos y pintáramos aquí, pusiéramos aquí el mapa del mundo y pintáramos las flechas de procedencia, veríamos que las mujeres mayoritariamente vienen de los mismos lugares que las materias primas que sirven para sostener nuestros modelos económicos. Es decir, que hay una dependencia, hay una parasitación, digamos, de otros territorios, de otras vidas y otros cuerpos, tanto para mantener las relaciones de codependencia como para mantener las relaciones de interdependencia. Sin embargo, en la mayor parte de los análisis de la crisis al uso, esta doble crisis no se incorpora o no es considerada como prioritaria. Y entonces estamos viendo análisis que dicen que nos preocuparemos de la crisis ecológica o de la crisis de cuidados cuando tengamos resuelta la otra crisis. Pero el problema es que esta está en el corazón del problema. Desde la economía feminista y la economía ecológica se ha llegado al acuerdo en diferentes momentos, además de utilizar la metáfora del iceberg. Es decir, la economía capitalista funciona con la lógica de un iceberg. Por fuera del agua está la parte más pequeñita, que es la visible, que es todas las mercancías, lo que se compra y se vende, el salario. Por debajo, con un tamaño mucho más grande y sosteniendo a flote para lo de arriba, está la extracción de cantidades ingentes de materiales de la corteza terrestre, está la alteración rapidísima de los ciclos materiales y está también la incautación de una cantidad ingente de horas de trabajo que mayoritariamente mujeres realizan en el marco de los hogares, produciendo tiempo, fabricando tiempo, para que mayoritariamente hombres y también algunas mujeres se lo apropien para poner el suyo propio a disposición, digamos, del conjunto de los mercados. Lo que quiero decir con esto es que lo de arriba no se sostiene sin lo de abajo. Por eso decimos que el capitalismo heteropatriarcal, además de ser obviamente patriarcal, es ecocida, porque destruye la vida, es colonial, porque se sigue sosteniendo desde sus inicios hasta ahora sobre las vidas, los cuerpos y los territorios de muchas otras personas, y además es injusto por el simple hecho de ser capitalista. Por eso decimos que declara la guerra a la vida, porque es un sistema que se sostiene sobre la idea del dominio y de la violencia, generando focos cada vez más pequeños de privilegio que expulsan directamente de la vida. Hay una economista, Kay Raworth, que ha trabajado bastante para Oxfam, es una economista del Banco Mundial, de vez en cuando nos encontramos dentro del Banco Mundial raras avis como estas, ¿no? Que dice que hay un techo ecológico que no hubiéramos debido superar y hay un suelo mínimo de necesidades por debajo de las cuales no podemos vivir vidas que merezcan la pena vivirse. Entre ese techo ecológico y ese suelo de necesidades hay un espacio, ella le llama el donut, de la seguridad. Es un espacio en el que es posible construir vida segura para todas las personas. Cuando ese suelo mínimo de necesidades crece por encima de lo razonable, el techo ecológico se acorta y sistemáticamente lo que sucede es que muchas personas son expulsadas a los márgenes o de la propia vida. Es importante tener en cuenta, porque esto sí que es mentar la bicha dentro del modelo en el que vivimos, que luchar contra la pobreza no es un ente abstracto. Luchar contra la pobreza equivale inequívocamente a luchar contra la excesiva riqueza. En este sentido, el concepto clásico que acuñó Marx de la lucha de clases cobra mucho sentido, solo que tiene que ser reformulado. Marx habló de la oposición entre el capital y el trabajo, entendiendo como trabajo el trabajo asalariado del proletariado. Si incorporamos estas otras dimensiones, nos encontramos con que el feminismo nos hace ver que existe una oposición entre el capital y todos los trabajos, también lo que se hace dentro de los hogares, y que por tanto existe una oposición íntima entre el capital y la vida, finalmente, ¿no? Por tanto, ese es el camino que tenemos delante y ese es el trabajo que tenemos por delante, ¿no? ¿Cómo es posible que hayamos llegado, digamos, a una situación en la que directamente se le ha declarado la guerra a la vida? Pues aquí nos tenemos que mirar bien de dónde venimos y cómo se han conformado algunas de las categorías con las que hoy miramos y actuamos en el mundo, que han alcanzado básicamente la categoría de sagradas, no en el sentido religioso, sino en el sentido antropológico. Digo, son sagradas porque son inamovibles. El capitalismo realmente se ha convertido en una verdadera religión civil de la que es importante apostatar cuanto antes, ¿no? Pero básicamente, ¿cómo se han construido algunas de esas categorías? Bueno, pues nos tenemos que ir lejos. Nos tenemos que ir lejos a las raíces, digamos, grecorromanas, por ejemplo, de nuestra cultura occidental.
recordamos cómo Platón hizo una tremenda separación entre el mundo de las cosas y el mundo de las ideas. En el mundo de las cosas estaba todo aquello que era mortal, se pudría, se corrompía, todo aquello que era vulnerable. En el mundo de las ideas estaba el alma, la capacidad de pensar, de razonar, la capacidad de nombrar, como si fuera algo separado completamente de los cuerpos y de la naturaleza. Y esto que era filosofía toma cuerpo muy pronto dentro de la política. ¿Os acordáis? Hemos estudiado y tenemos que seguir aprendiendo mucho de ello, cómo se conformó la democracia en Atenas. Una democracia que en su momento de mayor apogeo tenía unos 34.000 ciudadanos, hombres, que iban al ágora, debatían, filosofaban, aprendían y fruto de esos debates establecían las reglas para organizar la vida en común en torno a lo que ellos habían denominado el interés general, ¿no? De alguna manera, en aquel mismo momento de mayor apogeo de la democracia ateniense, se obviaba que había 160.000 esclavos y esclavas, que no tenían categoría de ciudadanía, pero que se ocupaban de interactuar con la naturaleza para obtener todo lo necesario para sostener la vida. Y había también, es de suponer, unas 34.000 esposas de ciudadanos, que tampoco tenían categoría de ciudadanía, no iban al ágora ni debatían sobre la vida en común, sino que en un espacio separado del espacio político público, en el espacio doméstico, se ocupaban, en mejores condiciones obviamente que esclavos y esclavas, de que la vida se reprodujera cotidiana y generacionalmente en ese espacio doméstico. Si traigo esto es porque ya en aquel momento desarraigado, digamos, de la tierra y de sus límites, se conforma por sujetos que no tienen experiencia de interactuar con la naturaleza y como un sujeto político descorporeizado, es decir, que no tienen la experiencia de atender y cuidar los cuerpos de otras personas e incluso no tienen la experiencia de cuidar de su propio cuerpo. Porque obviamente, aunque necesitan y son personas arraigadas en la tierra y arraigadas en los cuerpos, hay en otros espacios invisibles otros sujetos, otros territorios, otras especies que se ocupan de sostenerle para que puedan estar en el espacio público. Muy pocas personas en el mundo pueden vivir como si no tuvieran cuerpo y como si no dependieran de la tierra y de sus límites. Lo que sucede es que básicamente ese se ha convertido en el sujeto universal que ha codificado cómo funciona la política y cómo funciona la economía. Digamos que a partir de ello, ese sujeto que cristaliza a lo largo de toda la historia de Occidente, que toma también cuerpo en la modernidad, me refiero a la modernidad triunfante, la que se alía con la tecnociencia y con el capitalismo y la revolución industrial, ese es el sujeto que ha triunfado, ese es el sujeto abstracto que compone lo que llamamos también dentro de la economía el homo economicus, que es ese sujeto, ese mayoritariamente hombre, que parece que brota también como un champiñón todos los días en su puesto de trabajo lavado y planchado, como si no hubiera ni que parirle, ni que atenderle, ni que gestarle, ni hiciera falta regenerarle después de que ha salido del trabajo. Todo eso queda confinado en un espacio de menor valor, en un espacio invisible, que es el espacio doméstico. Claro, esta forma, digamos, abstracta de entender la economía viene también modelada por cómo se ha conformado esa noción de producción y esa noción de trabajo, ¿no? Dentro de la economía convencional, la que hoy se estudia mayoritariamente bajo el paradigma de la economía neoclásica en las escuelas y en las facultades de economía de casi todos los lugares, ¿no? Nos encontramos con que solamente se considera que tiene valor aquello que puede ser expresado en términos monetarios. Es decir, se produce también una abstracción del valor y se dice que solamente tiene valor aquello que se puede expresar en euros o que se puede expresar en dólares. Aquí empezamos a tener montones de problemas. ¿Cuánto vale el ciclo del agua? ¿Cuánto vale la fotosíntesis? ¿Cuánto vale la regeneración de la capa de ozono? ¿Cuánto vale una vejez que merezca la pena vivirse? Todos esos factores, elementos, procesos y sujetos que no tienen precio, que no pueden tenerlo, son absolutamente esenciales para que exista la vida humana. Pero al no formar parte del campo de estudio económico, directamente desaparecen dentro de la economía. Aunque a veces veamos algunos intentos de incorporarlos, como hace la economía ambiental, poniéndole precio, digamos, a algunos de ellos. Hemos visto cómo se le ponía precio a las emisiones de gases de efecto invernadero, diciendo, bueno, si hay que pagar por ellas, disminuirán. Bueno, pues las emisiones de gases de efecto invernadero han seguido creciendo sin solución de continuidad y quienes están literalmente lucrando y forrando con el comercio de emisiones son las mismas empresas extractivistas que siguen sacando el petróleo. Es decir, los mecanismos estrictamente de mercado
no resuelven los problemas humanos, los problemas políticos y los problemas de ética. Nos hacen falta otras cosas. Esa reducción del concepto de valor al concepto de precio ha hecho que se haya generado una idea de producción que es nefasta para las personas. ¿A qué le llamamos producir? Le llamamos producir solo a lo que se hace en el mercado y genera crecimiento económico monetario. Y cuando llamamos producción solo al valor monetario que se genera en los mercados, dejamos de preguntarnos como sociedad por la naturaleza de lo que se produce y para quién se produce. Podemos hablar de producción de bombas como hablamos de producción de calabacines. Ambas producciones para el sistema económico son iguales porque se miden en la misma unidad, pero desde el punto de vista de las necesidades humanas es obvio que lo producido tiene una naturaleza completamente distinta. Es difícil decir que en el caso de una bomba de racimo lo producido sirva para satisfacer necesidades humanas, aunque la industria militar haga crecer la economía de una forma impresionante. Sin embargo, cuando hablamos de producción de alimentos, estamos hablando de la satisfacción de una necesidad humana vital, ¿no? Es decir, estamos encontrándonos con que ese criterio, esa forma de entender la producción es absolutamente dañina, es absolutamente nociva y no nos permite discriminar entre lo que nos acaricia y lo que nos aplasta. Así hemos llegado a ese mito del crecimiento que de alguna manera lo que hace es decir o instalar una especie de lógica sacrificial. Todo merece la pena ser sacrificado con tal de que crezca la economía. Merece sacrificar territorio, merece sacrificar vidas de personas, todo merece la pena ser sacrificado para que la economía crezca. Y así es como se declara la guerra contra la vida. Desde un planteamiento ecofeminista lo que nos planteamos, lo que decimos, es que tenemos que poner la vida en el centro, es decir, colocar como epicentro de la organización económica y política, digamos, ese sostenimiento de la vida del que hablábamos al principio, que pasa por disputar la hegemonía económica, por disputar la hegemonía política y también por disputar la hegemonía cultural. Cuando hablamos de la disputa de la hegemonía económica, que nos parece que es la más difícil, hay que decir que hay mucha propuesta elaborada. Yo luego, si queréis, os recomendaré un libro en el que hicimos el trabajo de elaborar toda la propuesta a escala municipal, a escala media y a escala, digamos, estatal también, y algunas propuestas para el ámbito europeo, que no pretenden ser ni muchísimo menos una hoja de ruta, pero sí que alumbran el camino para poder hacer ese cambio. Es posible hacerlo. Cuando hablamos de disputa de la hegemonía política no nos referimos solamente en el asalto a las instituciones, que ojo, a mí no me da igual quién gobierne, obviamente, pero nos referimos sobre todo a la conformación de una mayoría ciudadana que esté dispuesta a pelear y a luchar por estos cambios. Para mí esa es la verdadera disputa de la hegemonía política. Y esto nos lleva a pensar en la disputa de la hegemonía cultural. Si el sistema ha triunfado es porque hemos interiorizado una idea de vida buena, de bienestar, de progreso, de libertades y de derechos que le es absolutamente funcional al sistema que nos violenta. Es decir, y ahí necesitamos hacer una disputa y necesitamos hacer esa deconstrucción de forma intensa, ¿no? Termino con una reflexión que yo escuché de una mujer, Cristina Carrasco, economista feminista, y un hombre, Enric Telló, historiador ambiental, y que yo me permití de alguna manera modificar un poquito para añadirle alguna cosa que a ellos les pareció bien, ¿no? Y es una relectura que os quiero plantear del primer artículo de la Declaración de Derechos Humanos, que a mí me parece que es relevante desde esta perspectiva, ¿no? El primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos dice: todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como estamos de razón, debemos vivir fraternalmente los unos con los otros. Si lo miráramos desde esa perspectiva de la ecodependencia y de la interdependencia, yo creo que debiera decir algo parecido a esto. Todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre, y llegaremos a ser libres e iguales en dignidad y derechos siempre y cuando recibamos atenciones, cuidados, afectos y conocimiento que deberán ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones, en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede existir. En caso de recibirlos, llegaremos a estar dotadas de razón que nos permita vivir fraternalmente las unas con las otras, conscientes de que habitamos un planeta que tiene límites físicos, que compartimos con el resto del mundo vivo y que estamos obligados a conservar. Es más largo, pero yo creo que de alguna manera muestra...
esto es una frase nada más, quería terminar diciéndolo. Creo que nos marca un proceso para la tarea política, la tarea humana más importante, más difícil, pero también más motivadora y más hermosa que tenemos por delante. Vamos a ello. Perfecto. Bueno, Jackie nos va a recomendar un libro, ¿vale? El libro se llama La gran encrucijada y está colgado en la red. O sea, si entráis en la página del Foro de Transiciones, que es forodetransiciones.org, está colgado, es de descarga gratuita y ahí lo tenéis, ¿vale? La gran encrucijada. Como tenemos hasta las 11:30 y un montonazo de preguntas, pues voy a hacer un repaso así un poco rápido y disculpadme que no pueda atenderlas como merecerían, porque todas ellas son de mucho interés, ¿no? Se pregunta sobre la valoración de la Laudato Si. A ver, yo creo que la encíclica de Francisco en el plano ecológico es valiosísima, en el plano de la crisis ecológica, sobre todo porque, bueno, a mí me gustaron bastantes cosas. Primero, las fuentes que utilizó, procedentes muchas veces de pensadores y de teologías, digamos, del sur. Eso me gustó bastante, ¿no? Me gustó también un montón, yo la parte más teológica no voy a entrar porque la desconozco y me perdería, ¿no? Pero me gustó mucho la ligazón que hace, que para mí es crucial, entre la crisis ecológica y los problemas de justicia en el mundo. Creo que es una clave absolutamente central, ¿no? Eso me parece importantísimo. Me pareció nefasta y frustrante y decepcionante en el plano feminista, es decir, es muy lamentable. En el sentido de que además cuando habla del cuidado de la tierra y de la lógica del cuidado y de la vulnerabilidad lo hubiera tenido como a huevo para poder sacar, es decir, quién se ocupa, ¿no? Y bueno, ese tema, digamos, es la crítica mayor que yo haría, ¿no? Y luego ha sido como instrumento político muy útil, porque al final que una persona, digamos, de referencia como el Papa, digamos, ponga en la agenda el asunto ecológico, al menos en ese plano, yo creo que ha tenido una importancia notable, ¿no? Se preguntaba también sobre modelos alternativos de cuidado desde el ecofeminismo. O sea, yo no me atrevería a pronunciar ningún modelo alternativo desde el ecofeminismo, ¿no? Yo voy a hablar de cosas que a mí me parece que se podrían hacer y es una visión la que yo he trabajado con los grupos que trabajo, pero no me arrogaría ni muchísimo menos hacerme portavoz de nada, ¿no? A ver, yo creo que el tema del cuidado requiere como varios elementos, ¿no? En primer lugar, construir modelos diferentes y opcionales de cuidados. O sea, y voy a decir alguna cosa que suena un poco mal, ¿no? Digamos que yo creo que las mujeres tienen que también tener el derecho a escoger cómo cuidar y a quién cuidar. O sea, las relaciones familiares para nada son relaciones armónicas, ¿no? Y yo creo que a veces también se esencializa, por ejemplo, el cuidado a la madre o el cuidado a la familia, y hay mujeres que están teniendo que cuidar a sus maltratadores, o hay mujeres que están teniendo que cuidar en unas condiciones lamentables. Luego yo creo que el modelo social tiene que, de alguna manera, tenemos que construir formas de poder elegir también diferentes maneras de cuidar. Hay muchas mujeres que no están pudiendo vivir las maternidades que les gustaría vivir porque no tienen tiempo o el mercado les obliga a no tener tiempo, digamos, para las criaturas, pero hay otras mujeres que pueden seguir queriendo mantener maternidades que no están tan apegadas al cuidado de sus criaturas. Creo que esas visiones... que las separo, vale. Perdona. Que esas visiones de esas diferentes maneras de entender la maternidad tienen derecho a existir, ¿no? Y por eso a mí me parece que por un lado está toda la regulación de los tiempos y hacer los trabajos también más compatibles, digamos, con las otras dimensiones y las otras obligaciones que tenemos como especie, hacerlos más compatibles para nosotras y para los hombres, que tienen que dar los pasos a ocuparse también del tema del cuidado. Para mí, los servicios públicos son esenciales y dentro de que existan servicios públicos a los que puedan optar
digamos, las familias, las mujeres, las personas que tienen necesidades de cuidados, es fundamental ver en qué condiciones o cómo se hacen esos servicios públicos. Es decir, que el apostar por las cooperativas de mujeres y de hombres que trabajan en el espacio doméstico y que trabajan en el tema de los cuidados, velando, digamos, por las condiciones laborales y la dignificación de ese trabajo de cuidados, a mí me parece absolutamente central, ¿no? Yo estoy convencida que si el trabajo de cuidados fuera reconocido, estuviera bien valorado y tuviera el valor, no me refiero a valor económico, sino el valor social que tiene que tener como tarea imprescindible, vamos, estoy convencida de que muchos tíos querrían hacerlo, ¿no? Entonces, digamos que es un poco rápido, pero creo, o sea, yo que soy madre, y ha sido una de las cosas que más feliz me han hecho y de las relaciones todavía ahora con mi hija adulta que más disfruto. No fui una madre que quisiera estar pegada todo el día a mi hija, no practiqué, a mí la lactancia me agobió mogollón, y me considero una buena madre. Quiero decir con esto, y tengo amigas alrededor que han vivido todo lo contrario, que ese apego, esa crianza directa, la viven con una tremenda felicidad, ¿no? Yo creo que hay estilos diferentes de maternidad y lo que necesitamos es sociedades que sean respetuosos con el hecho de cómo cada mujer, cómo cada padre, cómo cada familia quiera organizar ese cuidado, ¿no? Por decir así algunas cosas. El tema de por dónde empezamos ante la amargura, ¿no? Yo voy a decir una cosa que parece como muy simple. El principio para luchar contra este ejercicio de amargura y contra el pesimismo es no estar solas. O sea, a mí eso me parece clave. O sea, no son tiempos para estar solas. Y yo creo que es importante estar articuladas comunitariamente, ya sea en una comunidad de personas creyentes, en una asociación de padres y madres de colegio, en un grupo feminista, en un grupo ecologista, en un grupo político, en un sindicato, en una asociación, es decir, en una agrupación de gente que se una a pensar en el mundo y a pensar cómo salir colectivamente de esta situación. A mí eso me parece absolutamente clave. Si a mí ahora me dijeran, pide un deseo, algo para revertir esta situación que lo pudiéramos tener ya, sería recuperar cierta capacidad de construir comunidad que al menos en nuestras sociedades se está perdiendo de forma agigantada. Yo creo que ahí la gente... Yo creo que ahí las personas creyentes que han vivido articuladas en comunidad nos tienen que aportar mucho a las que no lo somos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que sí que soy activista desde los 14 años, me he encontrado con muchos espacios de militancia que son absolutamente hostiles, donde la gente se maltrata, donde mayoritariamente hombres, todo hay que decirlo, te dicen cosas como esto de yo aquí no he venido a hacer amigos, he venido a cambiar el mundo, en esta idea, digamos, de esta abstracción tan patriarcal, como si hubiera una especie de lucha final, como si hubiera una especie de victoria última, como si hubiera una especie de situación o de punto de llegada, que es algo separado del camino que hay que hacer para llegar hasta él, ¿no? Entonces, ese planteamiento de construir comunidad en las vidas cotidianas a mí me parece que es absolutamente central para empezar, ¿no? Enlazo con alguna otra pregunta que había después también sobre las formas de hacer. O sea, yo quería compartir que cuando nos abruma toda esa sensación de cómo meterle mano a este problemón que es tan gordo, es decir, a mí me consuela y encuentro mucha fuerza mirando a mi alrededor, ¿no? A mí me emociona profundamente ver cómo cuando ponen en un documental o en un programa de noticias imágenes, por ejemplo, de un campo de refugiados, a mí me flipa ver que en una esquina puede aparecer un grupo de críos y crías jugando, o que siempre al fondo hay como una cuerdita donde hay ropa tendida. Lo que quiero decir es que si en esos espacios tan hostiles la gente se sigue enamorando, la gente sigue jugando y hay quien sigue trabajando para proporcionar, aunque sea solo la dignidad de una camisa limpia, es que tenemos una fuerza enorme para en lo colectivo, en lo cotidiano y en circunstancias terriblemente difíciles confrontar con estas cosas que vienen. Y aunque es verdad que la humanidad en su conjunto no tiene experiencia de un colapso global, la humanidad en su conjunto, digamos la humanidad particularmente y en los territorios, ha sufrido muchos colapsos parciales. Incluso a veces sufrimos el colapso personal de nuestra propia enfermedad. Y sin embargo encontramos fuerza y resistencia para seguir mirando alrededor y seguir valorando eso maravilloso que es la vida, ¿no?
Y el lazo, se preguntaba cómo armonizar con las espiritualidades. Yo no soy creyente, pero a mí, por ejemplo, soy una super fan de la fotosíntesis. A mí me flipa la fotosíntesis. O sea, me parece increíble cómo puede haberse dado un proceso maravilloso como el de la evolución de la vida, que ha generado formas tan hermosas, tan complejas de supervivencia, ¿no? Y a mí sentirme muy pequeñita, parte de todo ese proceso, me da una fuerza brutal. Y cuando ese sentirse pequeña lo comparto con otras personas que tengo alrededor, que son mis compañeros de activismo, mis compañeras de militancia, y me planteo, bueno, pues igual caminamos al colapso, pero qué bien acompañada voy, qué guerra vamos a dar por el camino y qué bien nos lo vamos a pasar. También en torno a los monocultivos, no podemos, de petróleo, de soja, no podemos en este momento meternos ahí, pero es un tema interesantísimo, toda la cuestión de cómo el capitalismo mundializado ha ido evolucionando a un monocultivo que ha ido prescindiendo de la maravillosa diversidad de lo vivo, no solamente en las formas de producción, sino también en una especie de monocultivo de la mente. Es decir, tenemos una profunda pérdida de biodiversidad y también de ideodiversidad, de todos los repertorios culturales y formas de relaciones con las que las personas hemos ido adaptándonos a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? El problema del monocultivo es absolutamente central y además el monocultivo y el empobrecimiento está escondido detrás de una especie de ilusión de diversidad tremenda que nos presenta el mercado. Tú puedes ir al mercado y comprar en un stand, ver en un stand leche con vitamina D, con menos vitamina D, sin vitamina D, con calcio, sin calcio, para embarazadas. Y el problema es que todas esas leches salen de 2 o 3 razas de ganado, que son las que se han hecho hegemónicas y se están perdiendo muchas otras, ¿no? Es decir, que hay toda una parte también de luchar contra ese monocultivo de la mente, que enlazo con otra pregunta que aparecía, que constantemente viene a expresar que estamos mucho mejor de lo que hemos estado nunca, ¿no? Es verdad que hay algunas teorías y algunos pensadores que dicen que jamás la humanidad ha estado como está ahora, ¿no? Yo creo que las personas que plantean esto deben de tener una visión bastante etnocéntrica o de vivir en algunos momentos de tremendo privilegio, ¿no? Yo no voy a decir que no ha habido momentos en el pasado que han sido terriblemente duros, naturalmente que lo ha habido. Ha habido un tremendo sufrimiento humano, la explotación de unas personas humanas por otras, digamos, el patriarcado viene de antiguo, pero lo que estamos viviendo es un momento, digamos, de profundo deterioro de todas las bases materiales que sostienen nuestra existencia. Yo a veces discutía una vez con un científico que me decía que al final la humanidad siempre era capaz de sobrepasar de sobreponerse a todos los problemas, ¿no? O sea, yo puedo imaginarme perfectamente, en una visión, digamos, distópica, 300.000 personas en el Polo Norte o en el norte de Europa, dentro de 200 años, si no hemos conseguido hacer nada, diciendo la humanidad al final consiguió sobrevivir. Pero a mí me preocupan las vidas cotidianas, las que tenemos realmente ahora. Y somos 7.500 millones de personas y yo quiero intentar poner todo lo que podamos para intentar evitar la mayor cantidad de sufrimiento posible. Y yo creo que eso merece mucho la pena, mirar la humanidad. Hay una pregunta también que decía si somos creadoras de tiempo o gastadoras de nuestro tiempo. Bueno, pues ambas cosas, ¿no? Es decir, hay el trabajo de las mujeres en las sociedades patriarcales, lo que hace es fabricar tiempo, digamos, que se pone a disposición de otras personas, ¿no? Y por tanto también, obviamente, utilizamos nuestro tiempo, el de nuestra propia vida, para generar esa producción en forma de tiempo. Hay algunos autores que dicen que dentro de los hogares se produce una especie de plusvalía en forma de tiempo social, que es la que es apropiada básicamente por el mercado, ¿no? Y ese tiempo que se invierte es un tiempo que le es absolutamente crucial al modelo productivo. Os voy a contar una cosa que a mí me ha parecido muy interesante, ¿no? Ahora sabéis que están saliendo casi todos los juicios de las denuncias de los enfermos del amianto. Es decir, en su momento muchísimas personas respiraron el polvo de amianto y muchas personas enfermaron
y murieron. Se está denunciando a las empresas. Y ha habido una cosa muy... Yo conozco al abogado de la Asociación de Denunciantes por la cuestión de amianto, y el abogado me contaba que se habían venido ganando en primera instancia todos los juicios. Todos los juicios se han ganado en primera instancia, excepto el de las esposas de los enfermos del amianto. Ellas se enfermaron lavando la ropa de los maridos, que llegaba en casa lleno de polvo, allí las sacudían, respiraron y enfermaron igual. Se perdió en primera instancia porque en aquel momento el juez pensó que no había un vínculo laboral entre la empresa y las personas que habían enfermado y que por tanto no era responsable, ¿no? Bueno, pues lo que me pareció impresionante fue que este abogado, que para nada es feminista, ni siquiera yo diría muy progre, ¿no? Pero este abogado, cuando se puso a darle las vueltas para ver cómo poder trabajar y cómo poder darle la vuelta a recurrir al juicio, él solito y sin haber leído nada de economía feminista, lo que llegó a plantear fue que el trabajo no terminaba en la puerta de la fábrica, que el trabajo continuaba dentro de las casas, limpiando la ropa, y que había una parte de la producción, no ya solo la regeneración del trabajador, sino una parte de la propia producción que se hacía en el entorno doméstico, y lo hacían mayoritariamente mujeres que no eran tampoco pagadas por la empresa para ello. Es decir, que se seguía cogiendo tiempo dentro del trabajo de los hogares para ponerlo, y lo que ha sucedido es que en segunda instancia se ha ganado el juicio y las han indemnizado, ¿no? Esto ya fue hace un tiempito, pero esa sentencia a mí me parece que aparte de ganar, digamos, en derechos para esas mujeres, esa sentencia a mí también lo que me pone de manifiesto es que cuando las personas se ponen a pensar sobre cómo argumentar en estas circunstancias sin haber pasado por las asambleas del 8 de marzo y se le ocurren, porque es que es de bastante cajón, y si las cosas no se ocurren así es porque tenemos que ser también conscientes de que muchos hombres, la mayor parte de los hombres, están en un marco de privilegios a los que, sobre todo cuando son nuestros compañeros, tienen que renunciar, ¿no? Y ese proceso de reflexión, o sea, a mí me hizo mucha ilusión ver que un tío que no está en nuestro rollo para nada, pues se pone a pensar y llega a conclusiones que terminan generando sentencias que son absolutamente importantes, ¿no? Y bueno, se van a quedar algunas sin contestar, pero por cubrir los tiempos me tengo que callar. Así que muchísimas gracias. Vamos a tomarnos un café.